En este video vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero primero quiero invitarlos a que tengan lápiz y papel para que tomen notas de los pasajes que vamos a estar citando y así les sea de grande bendición esta pequeña enseñanza. Antes de empezar, quiero recordarles de un principio muy importante, o más bien, es un precepto que tenemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra que fue traducida que usa bien, y en otras versiones antiguas dice que traza bien. Miren en sus pantallas, es la palabra griega que se pronuncia ordos tomunta. Escuchen esto y nótenlo en sus Biblias, porque no significa usar bien, ni tampoco significa que traza bien. No, más bien vean aquí por ustedes mismos. Les he puesto en sus pantallas la verdadera definición en el diccionario Strong del griego al español. Noten cómo dice: hacer un corte derecho, es decir, figuradamente, dividir correctamente el mensaje divino. ¿Notaron eso? Este es el verdadero significado de esta palabra: dividir correctamente el mensaje divino. En otras palabras, dividir correctamente la palabra de verdad. Eso es lo que escribió originalmente el apóstol Pablo, pero no dijo que usa bien la palabra de verdad, ni tampoco dijo que traza bien la palabra de verdad. Nótenlo en sus Biblias. La traducción correcta debe de decir que divide correctamente la palabra de verdad. Esa es la verdadera traducción, que divide correctamente la palabra de verdad. Y nosotros debemos de poner mucha atención a estos pequeños detalles para modo de tener un buen entendimiento preciso de las enseñanzas, doctrinas y de la misma palabra de Dios por completo. Y para que no nos suceda lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14, cuando dijo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Notaron eso? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero tenemos que aprender a dividir correctamente la palabra de verdad. Y tenemos que saber qué es lo que vamos a dividir correctamente de la palabra de verdad. Para empezar a entender este concepto, les voy a dar algunos ejemplos. Abran sus Biblias a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1, y noten lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿notaron eso? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. ¿Notaron eso? Este es un buen ejemplo de lo que tenemos que dividir correctamente. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo. Ahora, para ponerlo más claro, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver lo que Dios dijo en Génesis, capítulo 17, versos 13 y 14. Y luego vamos a ver lo que Dios dijo, escuchen esto, lo que Dios dijo en otro tiempo, o sea, en el Nuevo Testamento, en Gálatas, capítulo 5, verso 2. Vamos a ver esta comparación. Noten que a un lado tengo Génesis, capítulo 17, versos 13 y 14, y al otro lado tengo Gálatas capítulo 5, verso 2. En Génesis, el Señor Dios dijo: ciertamente el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero será circuncidado. Así estará mi pacto en su carne por pacto eterno. El varón incircunciso, que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona
ha estimado en nada mi pacto, será expulsado de su pueblo. Ahora comparemos esto con lo que dijo en Gálatas capítulo 5, verso 2. Dice, he aquí, yo Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Cristo. Como ven, aquí parece una contradicción, pero en realidad no es contradicción. Todo está perfectamente bien en donde se encuentran. En la ley, porque Génesis es parte de la ley, Dios mandó a todo hombre a circuncidarse, y esto sería el pacto eterno entre Abraham, su descendencia, o sea, Israel y Dios. Y noten, el que no sea circuncidado será cortado de su pueblo. Noten la última parte del verso 14. El que no sea circuncidado será cortado de su pueblo o expulsado de su pueblo. Pero ahora, bajo otro tiempo, bajo la gracia en el Nuevo Testamento, Dios ha revelado algo más. Dios ha revelado algo nuevo. Y por esa razón, el apóstol Pablo, que él mismo era israelita, él mismo dijo que él fue circuncidado conforme a la ley. Pero ahora dice, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Cristo. Ahora escuchen esto. De esto es que se trata el dividir correctamente la palabra de verdad. Debemos de notar ciertas cosas que dijo Dios bajo la ley y que ya no son mandatorias o que no se aplican bajo la gracia a los creyentes del Cristo. El apóstol Pablo no tenía ninguna necesidad de explicarle a Timoteo cuando le dijo que divide correctamente la palabra de verdad, porque era un concepto, era un principio muy bien conocido y que se practicaba en los tiempos bíblicos, pero se fue perdiendo con el tiempo. Pero gracias a Dios que en estos tiempos se está recuperando esa práctica. Ahora, también tenemos que reconocer que Dios se enfoca en tres diferentes grupos de personas en las Escrituras, principalmente en las que menciona en 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Veamos lo que dice. Para que no sean tropiezo a los judíos, 1, ni a los gentiles, 2, ni a la iglesia de Dios, 3. Escuchen esto. En las Escrituras de la Biblia, Dios tiene diferentes mensajes para estos tres grupos de personas y no debemos de revolverlos. Unos son los judíos o Israel, otros son los gentiles y otro grupo es la iglesia de Dios, en donde no hay ni judío ni gentil. Y como les mencioné, debemos de mantener separados los mensajes de cada uno de estos grupos. Les voy a dar otro ejemplo de lo que me refiero. Abran sus Biblias a la carta a los Hebreos en el capítulo 8, verso 8. Noten con atención lo que dice. Aquí el Señor Dios, hablando a través del profeta, dice, he aquí, vienen días, o sea, en otros tiempos, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto, algo nuevo, un nuevo pacto. ¿Para quién? Para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. ¿Notaron eso? No se trata ni de los gentiles ni de la iglesia de Dios. Se trata de Israel y de Judá. ¿Cuándo? En otros tiempos. Y el verso 9 dice, no como aquel pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿Notaron esto? Debemos de poner mucha atención a estos detalles. Debemos de dividir correctamente los tiempos. Como ven aquí, dice, vienen días, dice el Señor. Significa que Dios va a hacer algo nuevo. ¿Con quién? No contigo, iglesia de Dios, ni contigo, gentil, sino con la familia de la casa de Israel y de la casa de Judá.
Y como ya vimos en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado en diferentes tiempos y en diferentes maneras. Y hablando de tiempos, noten el siguiente ejemplo tan importante que les voy a dar en Mateo capítulo 10, verso 5. Escuchen esto. Antes que el Cristo fuera crucificado, dijo ciertas cosas, y después que resucitó, dijo otras cosas, o más bien, reveló otras cosas. En este pasaje, en Mateo capítulo 10, versos 5 y 6, cuando Jesús, el Cristo, vivía en persona en Israel, noten lo que dijo. A estos 12 envió Jesús, después de instruirlos, diciendo, no vayan por camino de gentiles. ¿Escucharon eso? No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos, sino que vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado. Ahora noten también en Mateo capítulo 15, versos 22 al 24. En este pasaje tenemos a una mujer no judía, una mujer gentil, una mujer cananea. Noten lo que dice. He aquí que una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando, diciendo, ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él, o sea Jesús, no le respondió palabra. Acercándose entonces sus discípulos, le suplicaron y dijeron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Contestándoles él, o sea Jesús, les dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Escucharon lo que dijo el Cristo? Cuando Él vino en persona la primera vez, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Estas cosas dijo el Cristo antes de morir, pero después que resucitó y fue ascendido. Noten lo que dijo al apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versos 15 al 17. En este pasaje el apóstol Pablo está relatando su conversión ante la corte del rey Agripa, y noten lo que dijo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Escuchen esto, y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Notaron la diferencia? ¿Notaron los detalles? Mientras que el Cristo, Jesús, estaba en persona en Israel antes de morir, dijo que Él fue enviado a nadie más que a las ovejas perdidas de Israel y no a los gentiles. Pero después de resucitar y ascender, se le apareció al apóstol Pablo y le dijo, a los gentiles, ahora te envío. Entonces, lo que tenemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la historia de Jesús el Cristo en Israel, y todo lo que dijo y enseñó fue dirigido a Israel y a los judíos. Ahí tenemos la historia de Israel y cómo rechazaron al Mesías. Ahora escuchen esto también. Durante la época del libro de los Hechos, se practicaban ciertas cosas entre los creyentes del Cristo. Por ejemplo, una de las más notables son los dos bautismos, el de agua y el de espíritu. Eso se practicaba mientras que la nación de Israel tenía la oportunidad de reconocer a Yeshua, a Jesús, como el Mesías, como el Rey de Israel y recibir el reino. Pero ¿qué sucedió? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. El Cristo no regresó y el reino no vino. Pero Dios también rechazó a la nación de Israel y la puso a un lado temporalmente
al final del libro de los Hechos. Y en ese tiempo, escuchen eso, en ese tiempo, recuerden, Dios habiendo hablado en diferentes tiempos y en diferentes maneras, en ese tiempo, Dios reveló algo nuevo. Una de las cosas nuevas que reveló fue la unidad del Espíritu, en donde dijo que ahora solo hay un bautismo, ya no son dos, como pueden ver aquí en Efesios capítulo 4, verso 5. Y como vayamos avanzando en la carta a los Efesios, nos vamos a dar cuenta de varias otras cosas que el Señor abolió, o sea, que ya no son necesarias. Eso es mientras que vivimos en la administración de la gracia de Dios, pero también reveló cosas nuevas para nosotros. Ahora, el libro del Apocalipsis también debe de ser dividido correctamente, porque fue escrito para personas creyentes que van a pasar por la gran tribulación. Es un mensaje dirigido a ellos, a los que van a estar viviendo en el tiempo, en una era llamada el día del Señor. Eso es hacia el futuro de nosotros. Ahí lo dice muy claramente, y por eso no debemos de revolver el mensaje que se les dice a ellos con el mensaje que es para nosotros, porque lo que se les dice a ellos no se nos puede decir a nosotros hoy en este día, porque estamos en otra era, estamos bajo otra administración, estamos bajo la gracia de Dios, pero ellos van a estar viviendo bajo el día del Señor, que se trata de una era de juicios. Notemos una comparación de lo que se les dice a ellos, los elegidos de Dios que van a pasar por la gran tribulación, con lo que se nos dice a nosotros, los elegidos de Dios, bajo la gracia de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, a ellos se les dice: yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío, ojalá fueras frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Pero en Efesios capítulo 1, versos 5 y 6, a nosotros se nos dice que nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesús el Cristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, eso es, por medio del Cristo. ¿Notaron cómo se expresa el Señor en el Apocalipsis y cómo se expresa en Efesios? En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, a ellos se les dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Pero a nosotros se nos dice en Efesios capítulo 2, versos 5 y 6, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Cristo, y por su gracia Él nos salvó. Y el verso 6, noten lo que dice: y habiéndonos resucitado con Él, noten esto, nos hizo sentar con Él en el cielo, mediante Jesús el Cristo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, a ellos se les dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Pero en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, a nosotros se nos dice: porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Notaron la comparación? De eso se trata el precepto dado por el Espíritu de Dios, de dividir correctamente la palabra de verdad. Pero cuando ustedes escuchan a los predicadores y a los intérpretes revolviendo todos los mensajes y revolviendo la palabra de Dios, los están llevando a ustedes, como dijo el apóstol Pablo, por todo viento de doctrinas, confundiéndolos
y arriesgando a que pierdan sus premios. Y cuando toman pasajes de la ley, y uno de sus favoritos es el diezmo, y los quieren aplicar a ustedes que son los miembros del cuerpo del Cristo, están creando confusión. Y cuando toman pasajes del Apocalipsis y los quieren aplicar a ustedes, están revolviendo los mensajes de Dios. Y lo mismo hacen cuando toman pasajes de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aún del libro de los Hechos, están ignorando el principio, el precepto que tenemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo nos está guiando a recuperar este precepto. Pero escuchen esto, las 14 cartas del apóstol Pablo también deben de ser divididas correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo tuvo un doble ministerio y 9 de sus cartas fueron escritas cuando él era un hombre libre y 5 de sus cartas cuando él era el prisionero del Señor. Al principio de su carrera, cuando Israel aún era una nación, Pablo era un apóstol libre. Él podía entrar a cualquier sinagoga y podía viajar de un país a otro predicando que Jesús era el Mesías y que los hombres son justificados por medio de la fe en el Cristo y no por las obras de la ley. Toda esa historia la tenemos en el libro de los Hechos, durante y cuando el apóstol escribió 9 de sus cartas. Pero cuando el apóstol llegó prisionero a la ciudad de Roma, él tuvo la oportunidad de convocar una junta con los principales de los judíos por última y final vez. Y su mensaje fue similar al mensaje del apóstol Pedro que tenemos al principio del libro de los Hechos, en el capítulo 3, versos 19 y 20, cuando le dijo a los judíos: arrepiéntanse pues y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh, y Él les envíe a Jesús el Cristo, que ha sido preparado para ustedes. Pero no se arrepintieron, no reconocieron a Jesús como el Mesías, por lo cual Jesús, Yeshua, el Cristo, no regresó y el reino no vino. Pero lo que sí vino fue la destrucción de Jerusalén y el templo, la advertencia que el Cristo les dio en Mateo 24, cuando les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y de la parábola profética del rey que hizo fiesta de bodas a su hijo en Mateo capítulo 22, cuando los invitados rechazaron la doble invitación. En el verso 6 y 7 dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Estos siervos son los apóstoles, los siervos de Dios. Y el verso 7 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué ciudad es esta? La ciudad de Jerusalén. Volviendo a Hechos capítulo 28, verso 28, el apóstol Pablo les dijo a los judíos: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. En esa misma temporada, mientras que el apóstol Pablo era prisionero, recibió otra revelación de Dios y escribió los detalles de esa revelación en 2 cartas, eso es, en Efesios y en Colosenses, que escribió desde su prisión. Y por eso dice en Efesios capítulo 3, verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Y noten las últimas palabras del apóstol en Colosenses capítulo 4, verso 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. Dios se complació en confirmar esta revelación, la revelación del un solo cuerpo, con el Cristo siendo la cabeza, bajo de doble testimonio, eso es, en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. En nuestra siguiente enseñanza estaremos comparando estas 2 cartas. Los invito a que se suscriban y que pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte. Dios los bendiga.